Vayámonos esta mañana a la segunda parte de nuestra serie, Desenmascarando el mal que hay en mí. ¿Cuántos tuvieron oportunidad de estar el domingo pasado? Que tuvieron oportunidad, los que estuvieron domingo pasado. Ok, ¿para quiénes es la primera vez estando en la serie? O sea, que viene por primera vez a la serie, levante la mano, que la va a escuchar por primera vez. Bueno, y siempre hay algunos que no levantan la mano, entonces están ahí, no sé en qué, no sé qué preguntarles, ¿verdad? Pero están ahí. Bueno, entonces espero que les bendiga la palabra del Señor. Ahora, en los últimos domingos han estado llegando algunos pastores a visitarnos, han estado, y uno que otro me he enterado hasta el final, al terminar la reunión, que estuvo un pastor entre nosotros. Entonces, si hay algún pastor esta mañana visitándonos, no importa la congregación de donde viene, nos gustaría saludarle y decirle bienvenido a nuestra casa. Si hay algún pastor, porque los últimos domingos al terminar me he encontrado con la sorpresa. ¿Usted es pastor? ¿De dónde es pastor usted? ¿Cómo? Centro Esperanza Misión Internacional. ¿Dónde queda esta iglesia, hermano? ¿Dónde están ubicadas? Oh, entonces debe conocer al pastor Víctor Hernández usted en esa zona. ¿Sí lo conoce? Ok. ¿Y su nombre es, perdón? Guillermo Morazán. Okay, Guillermo Morazán. Pues le damos un aplauso al pastor Guillermo Morazán por visitarnos esta mañana. Muy bien. Vayamos a Romanos capítulo número 7, en el verso 14 al 25. Ese es el texto base que estamos usando para esta serie, Desenmascarando el mal que hay en mí. Y el domingo pasado aprendimos que, bueno, a veces nosotros pensamos que hay algunos hábitos en nuestra vida que son normales, y hablamos de dos tipos de pecados: los escandalosos, que nosotros pensamos que esos solamente son pecados, y los que son aceptables o tolerables en nuestra vida, pero que de igual manera son pecados delante de Dios. Hoy, en esta parte de la serie, en la segunda parte, vamos a hablar sobre la malignidad del pecado. La malignidad del pecado. Pero antes leamos nuestro texto base. Romanos 7:14. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual, dice Pablo. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace. No soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. El apóstol Pablo nos habla aquí que hay un poder en su interior, un poder distinto, y hay un mal que está dentro de él, y él lo identifica en la naturaleza pecaminosa. Ese mal que se revela contra la ley de Dios, que nosotros en nuestra mente queremos obedecerla, pero al final nos encontramos en ese punto estrecho entre si lo hacemos o no.
En nuestra mente queremos hacer las cosas que son correctas para Dios, pero con los miembros de nuestro cuerpo hacemos las cosas que no queremos hacer. Y Pablo dice al final del encuentro que no soy yo, sino es ese poder que actúa dentro de mí. Y no se está refiriendo al poder del Espíritu Santo o al poder de Dios, sino al poder del pecado que todavía vivía en él y que vive en todo creyente, aún sea un creyente de muchos años, muy espiritual, muy consagrado, muy dedicado, el pecado va a estar en él. La Biblia dice por medio del apóstol Santiago que aún Elías fue un hombre sujeto a pasiones. Es decir, que Elías, este gran hombre que hizo descender fuego del cielo, aún él tenía pasiones en su cuerpo, en los miembros de su cuerpo. Era un hombre que estaba sujeto también a esa naturaleza de pecado. Así que partiendo de ahí, desarrollemos esta parte de la malignidad del pecado. Voy a usar unos términos hoy que espero que no asusten a nadie, pero esa es la realidad y es la mejor analogía que encontré para poder describir este punto de la malignidad del pecado. Un término para describir esta terrible enfermedad que todos conocemos como el cáncer es la palabra malignidad. En el ámbito médico, esa palabra describe un tumor. Cuando el médico dice que es un cáncer maligno, lo que está diciendo es que ese cáncer tiene un extraordinario potencial de crecer y que se expande invadiendo los tejidos contiguos donde se encuentra. Lo voy a explicar nuevamente o decirlo nuevamente. En términos médicos, un cáncer, esa palabra malignidad describe ese tumor que tiene un extraordinario potencial para crecer y para expandirse, invadiendo los tejidos contiguos donde él se encuentra. Ahora, ese tumor maligno o ese cáncer lleno de malignidad, si se le deja sin atender, la malignidad de esa enfermedad tiende a infiltrarse y a extenderse por todo el cuerpo. Si no se atiende debidamente, ese cáncer maligno, ese tumor maligno, tiene la capacidad de infiltrarse y extenderse en todo el cuerpo. Es lo que los médicos llaman metástasis, es decir, que se multiplicó, que se regó en todo el cuerpo. Y finalmente todos nosotros sabemos que provoca la muerte. Ahora, no nos sorprende entonces que el cáncer y la malignidad sean palabras tan temibles en medio de la humanidad en la que vivimos, ¿verdad? Cuando el médico usa la palabra cáncer y malignidad, todo el mundo pues nos ponemos a temblar y pensamos, ¿verdad?, lo peor, etcétera, etcétera. Y eso nos permite a nosotros darnos una idea de la dimensión que el pecado también tiene en la vida del ser humano. Así que hablando del pecado, el pecado es una malignidad espiritual y moral. Esta malignidad espiritual y moral, si se le deja sin control, puede diseminarse por todo nuestro ser interior y contaminar todas las áreas de nuestra vida. Y con toda seguridad, esa malignidad del pecado se expandirá a partir de nosotros hacia los que nos rodean. Nadie en este mundo vive en una isla espiritual o social. Vivimos en relación con demás personas, nos relacionamos con otras personas. Así que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones y los pensamientos más íntimos en nuestra vida afectan a nuestro prójimo. No podemos ninguno de nosotros pensar que lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo digo, como actúo no afecta a nadie. Eso solamente me afecta a mí. No. Tenemos que entender y captar ese cuadro del que estamos hablando en este momento. Así como un tumor lleno de malignidad, si no se le trata, se esparce, invade todo el cuerpo y provoca finalmente la muerte. El pecado es igual. El pecado es esa malignidad espiritual y moral que si se le deja sin atender en nuestra vida espiritual,
con toda seguridad se va a expandir en nuestro ser interior, va a afectar cada área de nuestra vida, pero no solo nos va a afectar a nosotros, también va a afectar a las personas que nos rodean. Un ejemplo muy claro en las Escrituras es el pecado de Acán. ¿Recuerdan ustedes cuando entraron a la tierra prometida en Canaán? La primera ciudad que iban a tomar o que tomaron fue Jericó, y el Señor dijo que no tomaran absolutamente nada de esa ciudad. Sin embargo, Acán cometió un pecado. Ese pecado, esa malignidad espiritual que comenzó a crecer en su interior, él no le dio el tratamiento adecuado, no lo trató a tiempo, lo dejó pasar. Él pensó que era lo más normal, él pensó que eso era común, él pensó que cualquier persona podía sentir esa ambición y esa codicia por esos lingotes de oro, ese manto babilónico, etcétera, etcétera. Él pensó que eso era normal, pero él no se estaba dando cuenta que estaba creciendo dentro de él un mal, una malignidad espiritual que provocó en él un daño terrible, pero no solamente a él, sino a toda la nación. Porque luego fueron a conquistar la siguiente ciudad llamada Ai y no la pudieron conquistar. Y fue cuando Dios le reveló a Josué que había pecado en el pueblo, y era el pecado de un solo hombre, afectó a toda la nación. El pecado de un solo hombre. Por eso, mis amados hermanos, al ser parte usted de una congregación, usted y yo podríamos pensar que lo que cometemos, si cometemos un pecado, una falta, y pensamos, bueno, esto no le hace mal a nadie, yo no le hago mal a nadie. Tal vez usted a escondidas se toma su cerveza y viene aquí a la iglesia, aún puede venir el domingo en la mañana bien tragueado y nosotros ni cuenta nos damos, y usted piensa que no le está haciendo mal a nadie. Tengo que decirle, está haciéndose daño a usted, le está haciendo daño a su familia y le está haciendo daño a la iglesia también. Porque el pecado es así. No podemos jugar con el pecado. Es una malignidad espiritual que si se le deja sin tratamiento, hermano, se va a esparcir y va a contaminar al resto de personas. Así que perdón, como hablamos acerca de otros, escuche esto, como hablamos acerca de otros o con ellos, destruye o edifica a las demás personas. Es decir, en la forma en la que nosotros hablamos de alguien, edifica o destruye a esa persona. En la forma en la que nosotros hablamos con otras personas, de sí mismos o de otros, va a edificar o a destruir la vida de esa persona. Así que nuestras palabras corrompen, escuchen bien, nuestras palabras tienen el poder de corromper la mente de los oyentes o impartirle gracia. Así que cuando usted está repitiendo un chisme, cuando usted está murmurando y está llevando un cuento y una historia ahí, un chisme, una habladuría, usted está teniendo la capacidad, desarrollando el potencial o de corromper la mente de los que lo están oyendo o de impartirle gracia. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, 29. Acompáñenme por favor. Efesios capítulo 4, verso 29. El apóstol Pablo nos invita a lo siguiente: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes les oyen. Así que debemos de tener mucho cuidado al respecto. Y ese es el poder de nuestro hablar. Edificamos o destruimos. Al decir un chisme podemos destruir a otros y corromper la mente de los que nos están escuchando. Si nos quejamos, escuche esto, si nos quejamos por las circunstancias difíciles de la vida, ponemos en duda la soberanía de Dios, ponemos en duda la bondad de Dios, y el que nos escucha también se siente tentado a hacer lo mismo. Cuando usted y yo, por causa de las circunstancias difíciles que nos toca vivir, nos quejamos, estamos renegando, estamos murmurando contra Dios, y ay Señor, no es que soy tu hijo, y ay, no es que si pedimos vamos a recibir, etcétera, etcétera, y estamos quejándonos. Cada vez que nosotros hacemos eso, hermano, cada vez que usted está quejándose y renegando por las circunstancias que le está tocando vivir,
usted está dudando de la soberanía de Dios, está dudando de la bondad de Dios y está haciendo que los que lo escuchan hagan lo mismo. Que ellos también comiencen a sentirse tentados a dudar también acerca de Dios. Así que no es así nomás el asunto pensar que cometo un pecado y no le hago mal a nadie. No, tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Ahora, déjeme decirle esto. El pecado es mucho más que un hecho incorrecto. El pecado es más que palabras hirientes o pensamientos malignos que nunca expresamos abiertamente. Algunos de nosotros tenemos palabras hirientes o pensamientos malignos que nunca expresamos de manera verbal o de manera abierta, pero los tenemos. Y el pecado es un principio o una fuerza moral que se anida en nuestro corazón, se anida en nuestro ser interior. Y nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos pecaminosos no son más que la expresión externa del principio del pecado que mora dentro de nosotros, aún en aquellos que hemos sido renovados. Usted me ha escuchado decir que cuando he tenido la oportunidad, bueno, no sé si oportunidad, ¿verdad? Pero la ocasión me ha pasado que un hermano de la iglesia, cualquier hermano creyente, etcétera, está hablando conmigo y en la plática se le zafa una mala palabra. Y uno que otro me ha dicho: ay, pastor, perdón, se me zafó. Y yo les he dicho: hermano, no se le zafó, está lleno de eso. Es decir, el pecado, lo repito, es una malignidad, una fuerza moral que se anida en nuestro corazón y en nuestro ser interior, que está creciendo. ¿Y cómo se manifiesta? A través de nuestras acciones externas, con nuestras palabras, la manera en la que pensamos, la forma en la que actuamos, la manera en la que nos comportamos, la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, o inclusive en la forma en la que tratamos los asuntos en nuestra vida. Y eso incluye a los que ya somos creyentes. Sí, aún en los que ya somos creyentes. Pablo llama a este principio la carne o la naturaleza pecaminosa. Ese principio de la carne o la naturaleza pecaminosa es una realidad. Y Pablo habla de ella como que si se tratara de una persona. Mira lo que dice en Gálatas 5:17. Gálatas capítulo 5 verso 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. No es algo abstracto, no es algo ideológico, no es una ideología, no es un concepto, no es una doctrina, es una verdad, es un principio real. Repito, Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Dice Pablo entonces que esta naturaleza pecaminosa es tan real que él la califica casi como una persona, le da una personalidad, y dice que esta personalidad o esta persona llamada la naturaleza pecaminosa desea siempre hacer el mal y es pecaminosa, y precisamente ella trata de controlarnos, y precisamente esa naturaleza pecaminosa lucha para que nosotros no hagamos lo que es conforme al Espíritu. Ahora, la siguiente gran verdad hay que entenderla bien. Escuche esta verdad. Aunque nuestros corazones han sido renovados y hemos sido liberados del dominio absoluto del pecado, y aunque el Espíritu de Dios mora dentro de nuestro cuerpo, el principio del pecado todavía nos acecha adentro. El pecado todavía nos acecha desde adentro. El pecado, hermano, no nos acecha desde afuera. ¿Desde dónde nos acecha el pecado? Desde adentro. Hay hombres que dicen: ay, es que me resbalé, el diablo me puso una cáscara de plátano y me caí.
o cometemos una falta, un pecado, decimos: ay, es que ni cuenta me di a qué hora ese diablo cochino. Dejen pasar al diablo. Es que esa naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros y va a vivir con nosotros hasta el día en que nosotros nos muramos. No la podemos sacar. Ahora, pero déjeme terminar esta verdad a la que me estoy refiriendo. El principio del pecado todavía nos acecha por dentro y libra una guerra contra nuestra alma. Si no reconocemos esa realidad desastrosa, escuchen, si un creyente no reconoce esa realidad desastrosa en su vida, ese principio de la naturaleza pecaminosa, está abonando una tierra fértil donde crecerá y florecerá lo que llamamos nuestros pecados aceptables. Es decir, un creyente que no considera, que no trata un pecado en su vida, o no considera no le da la importancia a esa realidad de ese principio que es la naturaleza pecaminosa que vive dentro de nosotros. El Señor ya perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos saben que el Señor perdonó nuestros pecados? A ver, levante la mano. Sí, el Señor perdonó nuestros pecados cuando Él fue a la cruz del Calvario. Pero el dominio, esa influencia del pecado que está dentro de nosotros, va a estar con nosotros hasta el fin. No la podemos sacar. Está ahí en nosotros, está en nuestros genes. Pastor, yo oro y ayuno, gloria a Dios, pero ahí va a estar. Mire que yo he leído la Biblia 5 veces, aleluya, pero ahí va a estar esa naturaleza pecaminosa. ¿Cómo logramos que esa naturaleza pecaminosa esté controlada? Bueno, dice el apóstol Pablo, nos da la respuesta y dice que andemos conforme al Espíritu, que hagamos morir las obras de la carne por medio de la obra o el fruto del Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu o vivimos en el Espíritu, vamos a poder hacer morir las obras de la carne. Pero si un creyente no le presta atención a eso, no le da atención, no le da la debida atención a esa advertencia de que el pecado nos acecha desde adentro. Desde adentro está acechándonos. Por eso podemos entender lo que dijo Pablo: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, es lo que hago. Ustedes todos aquí esta mañana sentaditos aquí se ven bien, se ven casi angelicales, casi serafines, querubines, llegando así a una estatura increíble en la jerarquía de ángeles, así bien resplandecientes. Y están aquí amando a Dios y concentrados en Dios, a su palabra. Pero al salir esta mañana, va en su vehículo y alguien se le metió en el semáforo o en el carril. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuántos de ustedes van a decir aleluya, gloria a Dios? A ver, díganme, ¿qué es lo que vamos a decir? Lo primero es que vamos a querer ser como las caricaturas. ¿Vieron la caricatura de Tony y Jerry? El gato que persigue al ratón, y el ratón está enfurecido un día y comienza a pensar que tiene cuchillos para matar al gato. Y en la caricatura logra agarrar de sus pensamientos los puñales y comienza a tirárselos al gato. Y el gato queda en la pared así. Logró esquivarse. Yo le aseguro que posiblemente nos va a pasar lo mismo. Vamos a querer tener puñales y agarrar y tirárselos. No me diga que no, pastor, yo voy a orar, Señor, bendícelo, guíe su camino. No es cierto. Por lo menos va a decir: Señor, llévatelo. ¿Por qué? Porque el mal nos acecha ¿desde dónde? Desde adentro. Ya somos libres del pecado, es decir, la naturaleza del pecado está ahí en nosotros, pero ese poder del pecado para llevarnos al mal, ya el Señor nos liberó de él, pero no podemos huir de esa realidad. El pecado está ahí, vive dentro de nosotros. Ya no somos esclavos de él, pero vive dentro de nosotros. No lo podemos sacar.
Ahora somos esclavos de Cristo, ahora le servimos al Señor. Pero cuando el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, que el que hace pecado es esclavo del pecado, Jesús lo dijo también. Y el que es esclavo de alguien, o el que hace lo que alguien le dice, en este caso refiriéndose al pecado, es un sirviente, es un esclavo del pecado. Así que tenemos que tener presente que ese mal nos acecha desde adentro. Yo no estoy aquí tirándole flores al diablo, pero lo que estoy es enseñándoles que aprendamos a asumir nuestra responsabilidad cuando pecamos. Deje de echarle la culpa a su esposa. Ay, pastor, es que si usted tuviera una esposa como la que yo tengo, yo le aseguro, pastor, usted perdería la unción a cada momento. Deje de echarle la culpa a tu esposo. Ay, pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Pastor, usted lo ve aquí, pero en la casa usted viene. Deje de echarle la culpa al esposo. Deje de echarle la culpa a su jefe. Deje de echarle la culpa a sus hijos. Deje de echarle la culpa al vecino. Deje de echarle la culpa al diablo. Asuma la responsabilidad delante de Dios cuando ha pecado. Señor, yo pequé, pero yo no quería, Señor, fue el diablo. No olvídese. Es que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Señor, yo pequé. Y si usted se siente tentado, ¿cuántos saben que somos tentados en todo momento? Y claro, la Biblia dice que no somos tentados de parte de Dios. Como una vez yo escuché a dos individuos cristianos en una silla de autobús, yo iba detrás de ellos y bueno, inconscientemente iba oyendo la conversación de estos dos. Era una mujer, le dice: ay, mira, yo ya no sé qué hacer, decía la mujer. ¿Por qué? Dice: porque voy a la iglesia y viera cómo me salen los hombres en la iglesia. Y le dice el hombre: lo mismo me pasa a mí, yo voy a la iglesia y las mujeres me persiguen, no sé qué hacer. Tenemos que reconocer cuando pecamos y somos tentados. Ahora voy a decir una cosa: usted no peca cuando es tentado. Usted peca cuando cedió a la tentación. Porque Jesús mismo fue tentado, pero no hubo en él pecado. Cuando usted es tentado, no cometió el pecado. Usted comete el pecado cuando le dice a la tentación: oh, claro que sí, pase adelante, siéntese, ponga los pies sobre la silla que está en su casa. Los que somos creyentes tendemos a evaluar nuestro carácter y nuestra conducta con base con el comportamiento moral de la cultura en la que vivimos. En otras palabras, bueno, Señor, pues yo no soy tan malo. En la cultura en la que vivimos ahora, Señor, mira cuánta depravación hay en el mundo. Uy, Señor, yo no soy como esos. Estamos actuando como el fariseo, con una hipocresía religiosa increíble. No golpeamos el pecho: Señor, yo no soy como ese publicano, mire ese narcotraficante, Señor, esa prostituta, ese drogadicto, Señor, no soy como ese homosexual. Y dice Dios: no, estás igual que él, arrepiéntete. Porque muchos creyentes solemos medir nuestro estatus, nuestro comportamiento espiritual en base a la cultura en la que vivimos, puesto que por lo general vivimos bajo una norma moral más alta que la de la sociedad. En este caso, la norma que Dios establece para nosotros. Es muy fácil sentirnos bien con nosotros mismos y aún asumir que Dios se siente exactamente lo mismo. Y nos resistimos a reconocer la realidad de que el pecado aún mora en nosotros. Una de las verdades más comunes acerca del cáncer es que a veces crece sin ser detectado. Y hay dos palabras aquí que tienen que ver en relación al pecado y al cáncer. Y es que el pecado y el cáncer crecen sin ser detectado hasta que alcanza una etapa crítica y entonces se vuelve fatal. La palabra engañosa es la primera palabra que usamos para describir la naturaleza del cáncer y la naturaleza del pecado. Engañoso es un término del ámbito moral, pero que se puede usar para describir la manera en la que se comporta el cáncer. De momento parece que se ha tratado de la manera más exitosa, pero reaparece inesperadamente en otro lugar. El cáncer es una buena analogía para entender la manera en la que opera el pecado en nuestra vida, especialmente cuando nos referimos
al que aceptamos y consentimos en nuestra vida. Otra palabra que describe el pecado es la palabra sutil. Esta palabra tiene una amplia variedad de significados. Algunos son positivos, pero por lo general tiene una connotación fuerte y negativa, que significa engañoso, astuto, insidioso o traicionero. Así es el pecado. El pecado aceptable es sutil, en el sentido de que nos engaña al pensar que no es tan malo o haciéndonos creer que no es pecado. Y lo peor aún, en que ni siquiera nos detenemos a pensar en él como pecado. Entonces el pecado, al igual que esa enfermedad maligna, el cáncer, se vuelve engañoso. Los médicos a veces atienden y piensan que tuvieron éxito, pero reaparece en otro lugar. Y la gente dice, pero ya estaba bien, estaba curado, ¿qué le sucedió? El cáncer tiene esa naturaleza en su malignidad de mostrarse engañoso, y el pecado es igual. Y lo otro es sutil. ¿Qué quiere decir? Sutil, como estoy describiendo aquí, es engañoso, es astuto, es insidioso, es traicionero. Hermano, el pecado cobra muy alto el precio. El pecado aceptable se vuelve sutil. Cuando digo el pecado aceptable, me estoy refiriendo a esas cosas que nosotros consideramos que no son pecado. Bueno, Señor, yo no cometo esos pecados escandalosos, Señor, como el borracho, como la prostituta, el homosexual, o el narcotraficante, o el drogadicto. Yo no. Y como acabo de decir, el pecado nos engaña y sutilmente actúa de una manera haciéndonos creer que lo que estamos haciendo no es pecado. Y a veces lo más grave es que ni siquiera nos detenemos a pensar en esa acción como un pecado. Si algunos de nuestros pecados aceptables son tan sutiles que lo cometemos sin ni siquiera pensar en ellos, ni antes ni después de cometerlos, por lo general vivimos en una negación inconsciente de nuestros pecados aceptables. Los creyentes de hoy en día hemos recibido la influencia de la filosofía de nuestros tiempos, que dice, siéntete bien contigo mismo. Y hemos abrazado esa idea de sentirnos bien con nosotros mismos. Un pastor del siglo XVIII, y no puse su nombre porque está un poquito complicado pronunciarlo, así que al final no es tan importante el nombre del pastor como lo que sí dijo. Este pastor del siglo XVIII describió el pecado con las siguientes palabras. Él dijo: el pecado es una fuerza diabólica que reside en nuestro interior. Es vil, feo, odioso, maligno, pestilente, pernicioso, espantoso, agresivo, ponzoñoso, virulento, villano, abominable y mortal. Si después de eso usted sigue pensando que el pecado que está cometiendo es de lo más lindo, de lo más suave, de lo más buena onda, está en serios problemas. Si un creyente piensa, no, mire, pastor, no, qué exageración, usted, pastor, se está volviendo muy radical. Ella dice amén. Así es el pecado. El pecado no es bonito, hermano. El pecado no es bonito. El pecado es agresivo. Es todo eso, como este pastor del siglo XVIII lo definió: odioso, maligno, perverso, virulento, villano, abominable, mortal. Así que es muy fácil pensar que estas palabras que están ahí describen los pecados escandalosos de la sociedad. Eso es lo que muchos creyentes pensamos. Oh, pastor, tiene razón. Y cuando piensan en el pecado en esa forma, están pensando en los pecados escandalosos que la gente que no viene a una iglesia comete. Pero ¿qué de los que nosotros cometemos? Como el enojo, como la ira, como la impaciencia, el orgullo, el resentimiento, la frustración. ¿Qué es eso? Sí, es cierto, no me va a ver nunca borracho, me va a ver siempre caminando rectecito, así derecho, y con mi Biblia debajo del brazo. Nunca me va a ver así, borracho. Ah, pero adentro tengo un ceibón de amargura.
resentido, enojado, malhumorado, enojado por todo, con palabras hirientes, con palabras de burla, chismoso, murmurador, querelloso. ¿Qué de eso? ¿Acaso no es eso pecado también? ¿Cuándo fue que lo sacamos de la lista de los pecados? ¿Cuándo fue que el Señor escribió por medio de un apóstol o de un profeta o de una visión o un ángel, un arcángel, qué sé yo? Y el Señor nos mandó una nueva lista donde sacó esos pecados y nos dice a nosotros: mis hijitos amados, reciban saludos desde el cielo, desde mi trono. Y aquí les mando esta carta. Ahora lo único que es pecado son los pecados escandalosos. Por lo que ustedes sienten adentro, no se preocupen. Eso está. Denle un like. No, hermanos, somos nosotros los que hemos sacado de ahí, hemos pensado que eso es tan normal. Tan peligroso es tolerar esos pecados en nuestra vida como ignorar el cáncer en el cuerpo de una persona. El pecado aparentemente inofensivo puede llevarnos a otro más grave. Una mirada lujuriosa puede llevarnos a la adicción de la pornografía. Y saben ustedes que la pornografía no solo afecta a los hombres, afecta a las mujeres también. Una mirada lujuriosa, una pequeña mirada puede llevar a una persona a convertirse en un adicto a la pornografía, y esa adicción a la pornografía lo lleva al adulterio. Un pecado que nosotros consideramos, pero si mirar no es malo, pastor. No levante la mano, no diga amén, no diga nada, no mueva la cabeza, no se sople, no diga nada. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos que mirar no es malo? Muchos pensamos, no, pues una miradita, va conociendo una miradita, va conociendo, va una muchacha ahí, yo amo a mi esposa. Y las esposas también miran. No se hagan ustedes hermanas tampoco. Ay, mira ese muchacho de telenovela. Julián le dice a su esposo: ay, perdón, no era usted que lo llamaba. Una mirada nos puede llevar a una adicción. Y si es en la pornografía, está a un paso del adulterio. Porque un pecado inofensivo nos lleva a uno más grave. Hermanos, una tormenta, un huracán no comienza de un solo. Comienza con un pequeño viento. Y de repente se formó la tormenta. El pecado es así. El pecado es como un árbol cuando se está cortando. El leñador se prepara, agarra su hacha que está bien afilada, le da el primer hachazo. Y si el árbol tiene un tronco que es así más o menos el grosor, no lo va a tumbar de un solo hachazo. Para que ese árbol caiga se requieren muchos hachazos. El pecado es igual. Vas probando un poquito y otro poquito y otro poquito, y te va contaminando poquito a poco, poquito. Un pecado que tú o que yo consideramos inofensivo. No, eso no es mal. El pastor es un exagerado. No le haga caso, el pastor es un exagerado. Bueno, está bien, créanme, yo estoy loco. No me hagan caso a mí, pero la Biblia es la verdad. Ella no miente. Yo se los puedo exagerar si ustedes quieren, pero la palabra de Dios no. Y un poquito de pecado, y otro poquito, y otro poquito. Y cuando vienes a ver, el pecado te tiene bien abrazado. Es como la mentira. Una mentira pequeña te lleva a otra mentira.
Como yo he andado la senda de la mentira, yo conozco a los mentirosos. Cuando un hermano me dice una cosa, ese discernidor que el Señor me ha dado, digo, bueno, está bien, te está engañando usted mismo, hermano. Una tía se murió, les he contado, y dije yo, no voy a ir a trabajar. Se murió mi tía, una tía que yo nunca la vi. Pero me avisaron, se murió tu tía. Entonces llamé al trabajo, ay, se murió mi tía, no voy a ir al trabajo. Me quedé en mi casa, happy yo. A las 5:30 de la tarde golpeando el portón de la casa, y me asomo por la ventana y digo a mi esposa, están mis compañeros de trabajo, ¿y ahora qué hago yo ahí agachado? Mira, el pecado, hermanos, por eso es lo que te digo, no solo te afecta a ti, afecta a los que te rodean. Yo hice mentir a mi esposa. Entonces mi esposa salió y yo ahí agachado, y mi esposa salió, no, mire, es que la tía murió en Masaya, fue, ¿verdad? Yo ni me acuerdo, murió en Masaya la tía. ¿Recuerdas, amor? Y los muchachos, mis compañeros de trabajo, llegaban a darme mis condolencias porque pensaron que me iban a quedar a mí destrozado porque se había muerto mi tía. Ese día, cuando mis compañeros se fueron, mi esposa y yo dijimos, no volvemos a mentir. Una mentira te lleva a otra mentira. Un pecado inofensivo te lleva a uno más grave. Esas son esas enseñanzas donde no se arrancan amenes, ni aleluyas, ni gloria a Dios, ni brinca la gente, ni cosa por el estilo. Pero está bien, está bien. ¿Saben por qué? Para que lo asimilen, digiéranlo. Lo que les estoy dando esta mañana es aceite de ¿cómo se llama, hermano? De castor y ¿cómo se llama? De oliva y de caña, ¿cómo se llama? Caña fina. Es una purificación que estamos recibiendo, hermano. Y los purgantes no son sabrosos, ¿verdad que no? ¿Qué remedio es sabroso? El domingo pasado, al terminar la reunión, una pareja se me acercó y me dijo, pastor, ¿puede orar por nosotros? Yo dije, con gusto. ¿Qué pasó? Y dice, no, la palabra de hoy nos confrontó, pastor. Yo dije, qué bien, hermano. Y oré por ellos. Y cuando estaba orando por ellos, les dije, ¿ustedes tienen problemas en su matrimonio, verdad? Sí, pastor, tenemos. Y ya me cuentan lo que le está pasando. Vamos a orar. Y cuando vuelvo a orar por ellos, tengo ese discernimiento otra vez. Le digo, usted no es creyente, ¿verdad? No. ¿Quiere recibir a Cristo? Sí, vámonos. Y ahí nomás. Y yo dije, Señor, gracias, porque esta persona no se fue igual. Algunos de ustedes hoy están escuchando la palabra y van a salir y viviendo de la misma manera. Qué triste. Pero yo espero que usted sea como aquellos que sí escuchan la palabra y dicen, Señor, con tu ayuda voy a cambiar. Yo no puedo, pero tú me puedes ayudar a cambiar, porque no quiero seguir siendo el mismo. Estoy cansado de mentirle a mi esposo, estoy cansado de mentirle a mi esposo, estoy cansado de mentirle a mis padres, estoy cansado de robar notas, estoy cansado de copiarme en el examen, estoy cansado de anotar que llego temprano al trabajo, pero llego tarde, Señor, estoy cansado de pecar. Hermanos, no sé a qué hora termino. No, ya tengo que terminar. En Isaías capítulo 6, 1 al 8, no lo abran, yo voy a parafrasearlo aquí. Isaías, el profeta, tuvo una visión impresionante de Dios. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor Jehová de los ejércitos sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban las gradas del altar, y se estremecieron los quiciales del templo, y una nube llenó la gloria del lugar donde estaba, y oí los ángeles que volaban, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas volaban, y decían a una misma voz, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria.
Para un judío, la triple repetición de la palabra santo comunicaba o comunica el más alto grado posible de santidad. Describe la soberanía que Dios tiene para reinar sobre su creación. Se refiere a la pureza más absoluta y habla de su majestad infinita y trascendente. Miren que cuando Isaías tiene una visión de esa santidad de Dios, lo voy a repetir, esa repetición triple o triple repetición de santo está comunicando el más alto grado posible de santidad. Describe la soberanía de Dios para reinar sobre su creación. Se refiere a la pureza más absoluta y habla de la majestad infinita y trascendente que Dios tiene. Cuando Isaías tuvo esa visión, ¿sabe lo que Isaías dijo? Ay de mí que soy, ¿qué cosa? Hombre muerto. Hermanos, cuando somos expuestos a la santidad de Dios, no hay excusa. No hay que, Señor, no, fue culpa de aquel, fue culpa del otro. No, Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Isaías reconoció su condición, su naturaleza de pecado dentro de sí. Así que cuando nosotros pecamos, es decir, cuando violamos la ley divina en cualquier forma, ya sea que la consideremos leve o no, nos rebelamos contra esa soberanía, esa soberana autoridad de Dios. Para decirlo en otras palabras, nuestro pecado, escuche, es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Por ejemplo, observemos el ejemplo bíblico al respecto en la vida del rey David en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 9 al 10, por favor. Acompáñenme en esa última cita esta mañana. 2 de Samuel capítulo 12, versículo número 9 y verso número 10. Todos conocemos el relato. David había pecado, había adulterado y había mandado a matar a un hombre. 2 de Samuel 12, versículo 9 y verso número 10. Mire lo que el profeta Natán le dice. Bueno, en el verso 7, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y eso, si no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Verso 9. ¿Por qué entonces, escuche, por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Uría el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. En otras palabras, note que aparece una palabra menospreciar, menospreciaste. Y esa palabra quiere decir que podemos ver que el pecado, cualquiera que sea, leve o no, escandaloso o aceptable, el pecado es el menosprecio de la ley divina. Pero también entendemos que al menospreciar la ley del Señor, significa que lo estamos despreciando a Él. Mira, hermano, lo grave del pecado es eso. Cuando menospreciamos la ley del Señor, lo estamos menospreciando a Él. Cuando cometemos un pecado, lo que estamos haciendo es menospreciando la ley del Señor y lo estamos menospreciando a Él. Así que es muy fácil para nosotros juzgar el pecado de David como muy grave y evitar de esa manera la aplicación del profeta Natán a nuestra vida. Pero todo pecado, sea grande o pequeño, ante nuestros ojos se comete contra Dios. Y aquí quiero decir algo importante, hermanos. El pecado no solo nos afecta a nosotros, el pecado afecta a Dios. El pecado es una rebelión contra la autoridad de Dios. El pecado es una sublevación contra la soberanía y el reinado del Señor. La próxima vez que seamos tentados a pecar, a caer en un pecado o en la tentación de criticar a alguien con palabras que no sean tan amables para referirnos a otra persona, pensemos que nos estamos rebelando contra la autoridad de Dios. Cuando consideremos que nuestro pecado es rebelión contra esa autoridad soberana de Dios y que al cometerlo lo menospreciamos a Él y a sus leyes, estamos diciendo, Señor,
puedes tratarme como un juez. Pero cuando vemos que nuestro pecado contrista al Espíritu Santo, le estamos diciendo al Señor: Señor, tú eres mi redentor, eres mi Padre, trátame como un hijo. Nuestro pecado le duele al Padre Celestial, ya sea que hayan sido ásperos con alguien o que no hayamos perdonado al que nos ofendió, igual es pecado. En Efesios 1:7 Pablo dice que Dios nos ha perdonado nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y esa es una bendita verdad, el Señor nos ha perdonado. Pero el pecado, como es un engaño sutil, sugiere que no importa que digamos malas palabras. El pecado, como es sutil y engañoso, sugiere que alberguemos resentimientos. De todos modos, Dios ya nos ha perdonado. Sin embargo, el perdón no significa que nosotros podemos ignorar o tolerar el pecado o otro pecado en nuestra vida. Dios conoce nuestros pensamientos. Él escucha las palabras aún antes de decirlas. El Señor ve todo lo que hacemos. Él escudriña nuestras motivaciones. 1 Corintios 4:5 dice que estaremos delante del Señor y le daremos cuenta a Él de toda motivación de nuestro corazón. Eso significa que toda nuestra rebelión, el menosprecio de Dios y de su ley, la tristeza que le provocamos al Espíritu Santo, la presunción de su gracia. En otras palabras, bueno, yo asumo que la gracia de Dios está sobre mí y que puedo pecar. Todo eso se lleva a cabo ante la presencia de Dios. Cuando usted y yo pecamos, hermano, estamos cometiendo el pecado ante los ojos de Dios. Cometemos nuestros pecados ante Él mientras Él nos observa desde su trono. Pastor Mike Hayes dijo un día: yo reconozco, dijo, que ha habido momentos en mi vida cuando yo le he provocado dolor y vergüenza a mi Padre Celestial. Pero dijo, pero cuando eso ha sucedido, he venido delante de Él para reconocer ese pecado, esa ofensa que cometí delante de Él, esa vergüenza que le provoqué, ese dolor que le provoqué, y le pido perdón. Y yo recuerdo un episodio en la vida de ese pastor. Su hija, estando de novia, quedó embarazada. Imagínense, la hija del pastor embarazada. Qué bochornoso, qué pecado, qué escándalo. Esa mañana el pastor Mike vino a la congregación con su esposa, su familia, y dijo: hermanos, yo no soy digno de llevar este ministerio. Yo no puedo seguir siendo el pastor de ustedes porque no he sido capaz de poder conducir mi familia como debe ser. Y vengo hoy, dijo él, a reconocer el pecado que se ha cometido en mi familia. Esa mañana el pastor Mike llegó decidido para que la iglesia lo dijera: gracias por haber servido con nosotros, se puede ir y le vamos a dar alguna atención. Él nunca esperó esa reacción de la congregación. La gente se puso en pie y comenzó a aplaudir. No estaban aplaudiendo el pecado, estaban aplaudiendo el valor de ese hombre de decir: mi casa y yo le hemos fallado a Dios y a esta iglesia. Wow. El pastor Mike cuenta en uno de sus libros, y lo escuché en una ocasión narrando eso también, que ese día él entendió que el Señor estaba restaurándolo. Y en efecto entraron en un proceso de restauración, ¿verdad? Pero él tuvo el valor de reconocer el pecado. ¿Cuántos de nosotros nos escudamos en excusas y no reconocemos delante de Dios nuestro pecado? Diga al vecino suyo: cuídese del pecado. Cuídese. Ahora respóndale usted: cuidémonos. Cuidémonos del pecado, porque el pecado es engañoso
pecado inofensivo nos puede llevar